Gracias por tu interés en este video. Antes de comenzar te quiero pedir 3 cositas bastante sencillas. Número 1, suscríbete a este humilde canal cristiano. Da clic al botón color rojo que dice suscribirse. Número 2, te va a salir esta campanita. Da clic en esta campanita que está al lado del botón de suscribirse. Y número 3, activa las notificaciones. Palomea en el cuadrito que dice recibir todas las notificaciones de este canal. Luego da clic en el botón color azul que dice guardar. De esta manera te podré compartir las reflexiones futuras. Por último, mira todo el video hasta el final. Te agradezco la colaboración. Dios te bendice. Un abrazo grande y seguimos con el contenido. Hay un planteamiento interesante para el día de hoy de la palabra de Dios, y es este ámbito primero del reconocimiento del ser humano de que necesita protección en todos los ámbitos. El ser humano por naturaleza nace indefenso, y para que un hombre llegue a ser independiente, hay unos que tienen 50 años y todavía son medio mantenidos y buenos para nada. Pero la idea es que podamos llegar a crecer y madurar y ser capaces de poder realizar todo el potencial para el cual hemos sido creados. Y la realidad es que como personas nos enfrentamos a muchas situaciones que son más poderosas que nosotros, que no podemos controlar. Quisiéramos poder dejar de hacer muchas cosas. En el fondo de nuestro ser, lo que se llama la conciencia, sabemos lo que está mal. Claro, hay gente que va a tratar de acallar esa conciencia, va a tratar de que no resurja ese pensamiento, estás mal, esto no está correcto. Y esto se ha logrado gracias a los medios, gracias a la serie de estar repitiendo un fenómeno, haciendo algo frecuente que ya lo justificamos y ya no lo vemos mal. Pero esta realidad, para aquellos que quieren y están en esa lucha, pues se dan cuenta que hay aspectos que uno no puede uno solo enfrentar, a lo mejor la injusticia, el dolor, la enfermedad, la misma muerte. No se puede. El dolor en el alma, ¿cómo se supera eso? Y entramos al ámbito de la oferta y la demanda, ¿sí? De hecho, ¿cómo funciona esto? Miren, es que yo oí que la comadre del amigo, del primo, de la tía, de la que fue a este lugar y que mira que aquí te van a ayudar. Y la gente busca la ayuda, busca, porque no puede solo. No somos capaces, por nuestra sola fuerza, salir adelante. Ni siquiera podemos evitar el dolor o el sufrimiento. No hay un ser humano, con todas las técnicas de control mental, de métodos orientales, de la yoga y todo eso, evitar el sufrimiento no se puede, es mentira. No hay un ser humano que haya podido en su vida evitar siempre el dolor o el sufrimiento, no lo hay. Y de alguna manera, pues nos damos con la oferta y la demanda. Mira que aquí te hacen limpias, mira que el reiki, mira que la yoga, mira que acá en esta iglesia te solucionan los problemas porque aquí se hace oración y te sanas, aquí te ayudan, aquí esto, aquí lo otro. Y de alguna manera toda nuestra vida es una búsqueda. ¿Por qué? Porque oímos, es que a mí me curó, es que a mí me hicieron, es que aquí me fue muy bien, y lo hacemos en todo, ¿no? O sea, buscamos el mejor trabajo, buscamos la mejor escuela, buscamos la mejor relación, buscamos la mejor situación de amistad, el mejor lugar para descansar. Pues es una demanda constante, ¿no? En donde se te oferta algo y tú dices, no, pues yo esto, yo aquello. Y algo bien interesante, y que en esto, pues, hemos olvidado o hemos ignorado o no nos enseñaron, hablar del poder de Dios, hablar de las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Es una necesidad, porque es una competencia que obviamente nadie le puede ganar a Dios, pero el mundo nos hace creer o nos engaña haciéndonos pensar que sí es posible y caemos en esta dinámica. Por eso uno de los aspectos básicos que se realiza
en la fe judía es hablar constantemente a los hijos del poder de Dios, de las proezas que ha hecho Dios. Si pusieron atención en la primera lectura, en el libro del Deuteronomio, Moisés le recuerda al pueblo todas las maravillas, todas las acciones que Dios ha hecho. Y es más, que comparen. Pues esa es la oferta, ¿no? Y la demanda. Comparas precios, comparas servicios, comparas dónde te va mejor, dónde te dan mejores intereses en el banco, dónde te salen más barato las cosas, dónde el lugar de vacaciones está mejor con todo lo necesario, dónde vas a tener una mejor casa con mayor protección. De eso se trata. Y obviamente tenemos la libertad, es un don que Dios nos ha dado. Somos libres para poder escoger y decidir. Imagínense que fuésemos todos como animalitos, donde los instintos ya están determinados, la manera como vamos a hacer, y no podemos salirnos de esos instintos, ¿no? El ser humano tiene la inteligencia, tiene la voluntad, tiene la libertad que nos asemeja a Dios. Y yo puedo escoger hacer lo que me gusta o hacer a veces lo que no me gusta, pero lo que debo. Esa es la gran diferencia en los animales. Y esto es bien interesante porque en el planteamiento de la primera lectura nos dice: en aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Y viene ese análisis. Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta. Y va a empezar a hablar precisamente de los prodigios, de las grandes obras que Dios hizo en el pueblo judío. Pero aquí hay algo bien interesante. Dios nunca actuó por sí solo, así de repente, ¡bum! Siempre utilizó al ser humano para hacer sus obras. Siempre, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, siempre había un ser humano, hombre o mujer, para realizar su obra. Dios invita a que participemos de esa obra. Para eso nos dio la libertad, no nos obliga. Pero el participar de esa obra es experimentar el poder de Dios y la confianza que yo como criatura tengo que aprender a desarrollar en Dios. Pero si no se me habla de este poder de Dios, si no se me comparte las maravillas que Dios hace, pues obviamente pues me voy a querer más de las maravillas que hace el mundo. Hay muchas maravillas que hace el mundo. Y no es que sean malas. El problema es cuando esas maravillas tratan de opacar la obra de Dios. Al final de cuentas, la obra que hace el hombre es Dios quien lo está haciendo. Desgraciadamente es quitarle la autoridad y quitarle el remitente de dónde viene esa inteligencia o esa capacidad del hombre para todo lo que ha hecho, ¿no? La ciencia, la técnica, los adelantos, no es más que un don de Dios. Pero el hombre se lo ha quitado a Dios y se lo ha atribuido a sí mismo. Y ese es el gran error. Por eso el recordatorio que hace Moisés. Dice, ¿hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Entonces el pueblo judío va a aprender a vivir de la gloria del pasado y de la gloria del presente. Cuando yo aprendo a ver cómo Dios actúa en la historia de la salvación, voy a aprender a ver cómo Dios actúa en mi propia vida y cómo se sigue manifestando con poder. Tal vez ya no en prodigios. Los prodigios externos era una preparación para demostrar el poder de Dios, hasta llegar a la transformación de lo interior. Empieza desde lo exterior con manifestaciones poderosas para llegar a lo más difícil, a lo más poderoso que tiene el ser humano, su propia voluntad. Es fácil controlar, entre comillas fácil, la naturaleza para Dios.
porque Él es el que creó la naturaleza. Él hizo las leyes, fácilmente las puede romper. A estos fenómenos les llamamos milagros. De repente, un enfermo, por la ciencia ha dicho se va a morir y el Señor lo sana. O los fenómenos naturales que se han dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, famoso milagro de, ¿qué fue? Lourdes o Fátima, no me acuerdo. Donde cayó una tormenta, fue Fátima, ¿verdad? Una tormenta, todos empapados. Y el sol se apareció, empezó como a descender y todo el mundo quedó seco. Y fue un fenómeno registrado científicamente por miles de testigos. Sigue habiendo esos milagros. Pero ¿saben cuál es el milagro y el poder más grande? El que el hombre someta su voluntad al poder de Dios. Entonces Dios empieza con milagros y proezas para que el hombre aprenda a confiar en el poder de Dios. Ese es el mayor milagro. No es el que resucite muertos o el que camine sobre el mar o el que expulse los demonios. Son signos externos para que el hombre aprenda a confiar en Dios y abandone su voluntad en las manos de Dios, en el poder de Dios. Desgraciadamente es muy cómodo quedarnos en la postura de que, bueno, hazme este milagro, pero no te entrego mi voluntad. Hazme cúmpleme esta necesidad o ayúdame en este problema, pero no te entrego mi voluntad. Entonces no estoy confiando en el poder de Dios para entregarle toda mi vida, no, solamente para entregarle un problema. Y dice Moisés, a ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios, que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres y eligió a tus descendientes. Con gran poder en persona te sacó de Egipto. Otra vez, no quiere decir la persona de Dios, sino a través de la persona de un enviado, de un escogido. Profetas, reyes, jueces, todos estos personajes del Antiguo Testamento. Y cómo Dios salió al encuentro y protegió a este pueblo. Ahora, viene la pieza clave que tenemos que empezar a trabajar. Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. Esto no basta con decirlo. Una vez hay que estarlo repitiendo, hay que estarlo. Y lo vamos a oír el día de mañana en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, cuando le dice, es que esto tienes que hablarlo con tus hijos. Háblale a tus hijos de las maravillas de Dios, para que aprenda a confiar en Dios. Pero si de lo que hablamos y de lo que hacemos es confiar más en el dinero, en el trabajo, en todo esto, pues difícilmente tus hijos van a confiar en tu Dios. Difícilmente, porque ni tú lo haces. Ni tú lo haces. Si yo no tomo conciencia de esto, no voy a funcionar ni como católico, ni voy a enseñarle a mis hijos. ¿Por qué? Porque no he descubierto el poder de Dios, aunque está ahí latente, está ahí visible, todo habla de la grandeza y del poder de Dios. Por eso Moisés reconoce y graba en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, que no hay otro. Y entonces, si Él tiene el poder, y tiene no solamente el poder, tiene la sabiduría, Él es el poder, Él es la sabiduría, Él es la misericordia. Si tiene todos estos, son los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, pues ¿qué me queda? Pues confiar en Él, abandonarme. Y si Él me dice, cumple los mandamientos, mira, es por tu bien. Los mandamientos no son restrictivos, son para protegerte. Los mandamientos, aunque aparentemente dices, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas... ¿Por qué le dices a tu hijo que no haga algo? Para que no se dañe. ¿O no? No quiero que fumes, no quiero que hagas esto, no quiero que esto, no comas esto. El niño no lo entiende. Se vuelve medio terco y los hijos que ya son papás entienden todo lo que los papás les decían. Mira, no esto, no aquello.
¿Y por qué? Porque no estamos educados en la voluntad, porque no estamos educados en la confianza en Dios. Confiamos más en mis placeres, confiamos más en mis necesidades, confiamos más en lo que el mundo dice que puedo, que debo realizar. Y obviamente esto nos va a llevar a una esclavitud. El mandamiento te lleva a no ser esclavo, a no destruirte, porque no es que otra cosa el pecado más que el daño que te haces a ti mismo. Es la destrucción de tu persona, gradualmente, pero te va destruyendo. Entonces dice, cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tu descendencia, para que vivas muchos años. Obviamente, en este momento se refiere a un tiempo en la tierra, pero ya visto en el cristianismo, se está refiriendo a la felicidad eterna y a la vida eterna. Porque van a decir, oye, pues si dice aquí la palabra de Dios que me va a ir bien, que voy a ser feliz, pues entre más me acerco a Dios, peor me va. Por eso Jesús viene a explicarlo. En el Evangelio está hermosísimo, que es precisamente, ¿confías en mí? Pues renuncia a ti. Porque si sigues actuando como tú quieres, si sigues actuando de acuerdo a lo que tú sientes, pues vas a estar peor cada vez. En lugar de sentirte pleno y con la fortaleza para poder seguir adelante a pesar del sufrimiento y a pesar de las dificultades, te vas hundiendo más. Y entonces te vas a dejar llevar por la oferta y demanda que hace el mundo. Limpias, amuletos, horóscopos, placer, dinero, poder, seguridad en lo material. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, o sea, el que quiera confiar, que yo tengo el poder, que yo puedo darte lo que necesitas, no lo que quieres siempre. A veces sí, lo que quieres va de acuerdo a lo que necesitas, pero no siempre. Dios oye todas las oraciones, pero responde las que son con fe y las que van de acuerdo a la misión que Dios tiene que realizar en nosotros. Esta es clave fundamental para entender por qué muchas veces pedimos y Dios no nos lo concede. Por falta de fe o porque no va de acuerdo a la misión que Dios tiene que realizar en tu vida. Es lo mismo. Los hijos piden, pero si no va de acuerdo al proyecto que tú tienes para tus hijos, ¿se lo vas a conceder? No, ¿verdad? ¿Y se va a enojar tu hijo? Sí. ¿Lo va a entender? No. ¿Qué diferencia hay entonces nosotros y Dios? Es exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que ya no somos niños. Aquí la diferencia es aprender a confiar. Confiar que Dios tiene el poder. Confiar que Dios tiene la sabiduría. Confiar que Dios es la misericordia. Por eso es importante estar recordando las maravillas. Es importante estar hablando de las cosas increíbles que Dios ha hecho en la antigüedad, que ha hecho a través de la historia de la iglesia y que ha hecho en tu vida. Pero no hablamos de eso. Hablamos de muchas otras cosas, o a lo mejor nos echamos un coyotín en misa, pero no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No compartimos. Y esto obviamente va en detrimento de mi confianza en Dios, de mi abandono en Dios, y va a ocasionar que confíe yo más en lo que palpo, en lo que siento, en lo que me da seguridad material. Por eso mi Señor hace un planteamiento muy sencillo. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es la renuncia porque Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría. ¿Cómo lo sabemos? Pues casi nada. Lo que la ciencia no ha podido hacer ni podrá hacer, Dios lo hizo. Venció la muerte, bueno, el pecado y sus consecuencias, la muerte, el sufrimiento y el dolor. Lo venció en el sentido que ya no es algo que te va a tener atrapado, algo por el cual tengas que tener miedo. Es algo que puedes utilizar. Cristo redimió el dolor, redimió el sufrimiento. El sufrimiento y el dolor es consecuencia del mal que existe en la humanidad. Pero ese mal, cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás
teniendo ese dolor, no es más que consecuencia de estar tocando el mal que tú hiciste o el mal que hicieron otros. Pero ese sufrimiento y ese dolor, gracias al poder de Dios, ya no es sin sentido, ya no es inútil ese dolor. Tiene un valor, tiene una trascendencia, pero hay que confiar en Dios. Hay que abandonarnos en ese poder de Dios. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre. Y es ese poder, esa confianza en el poder de Dios. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no oigo su palabra? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Y esa es la estrategia muy astuta de Satanás. Eres católico, pero no conoces a Dios. Eres católico, pero no conoces sus proezas, no conoces sus maravillas. Y lo más interesante, no conoces todo lo que Él ha hecho por ti. El ser humano, la manera más fácil de perderse es ser desagradecido, no ver todo lo que Dios ha hecho por ti y sigue haciendo. Y el signo más grande de lo que Dios ha hecho por mí es la Santa Misa, el sacrificio, el amor de Dios por mí. Presentemos a Dios nuestro Señor lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Esas situaciones que están ahí y cómo nos dan miedo, ¿eh? Nos da miedo el pecado, nos da miedo el dolor, nos da miedo el sufrimiento, nos da miedo la muerte, nos da miedo perder a los seres queridos, nos da miedo no tener que comer, nos da miedo la soledad, nos da miedo, tantas cosas. Cuando aprendamos a confiar en Dios y en su poder, el miedo va a seguir, pero lo podemos vencer, porque Él está ahí. Presento pues a Dios nuestro Señor el corazón de cada uno de ustedes y las necesidades, miedos, problemas que hay, y que a veces quisiéramos que Dios las arreglara, y por eso muchas veces vienen a hablar con el Padrecito. Pídale a Dios para que... Yo les digo, yo le pido a Dios por ti, pero ¿sabes qué es lo que pido? Que tú te dejes guiar por Él, no que tú le digas a Dios lo que tiene que hacer. Hay una gran diferencia. Preséntale, sí, preséntale tus necesidades, es válido, pero si le presentas tus necesidades, tú preséntale tu voluntad. Mira, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, pero me someto a tu poder, a tu sabiduría y a tu misericordia, aunque no lo entienda. Presentamos el pan y el vino y el corazón de cada uno de ustedes. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos si haces clic en este botón que dice suscribirse. También podrás suscribirte a nuestro boletín de reflexiones católicas accediendo a la primera video reflexión con el tema titulado ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Así que te invito a que des estos dos sencillos pasos. De esta manera te podré compartir futuras video reflexiones de edificación espiritual. Únete a esta gran red de cristianos que amamos a Dios nuestro Señor. Mantengámonos juntos para juntos crecer y así juntos darle mucha gloria a Dios. Así que anímate, suscríbete ahora mismo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en el Señor. Dios te bendice.